Muy buenas tardes, amables televidentes. Nos complace en este momento dar inicio a un programa especial en combinación con este canal 57. El programa Hay una Esperanza hace una especie de alianza amistosa para presentarle a la comunidad de Santiago y mucho más un programa especial de Semana Santa 2011. Nos complace y nos honra llegar hasta sus hogares con esta programación especial de Semana Santa 2011. Buenas tardes, mi hermano Jerez. Olivo, buenas tardes, amables televidentes de su canal Telecontacto, el canal de Santiago. Aquí da inicio a una programación que no tiene límites. Vamos a tener una programación desde ahora hasta las 12 de la medianoche del sábado. Películas cristianas, reportajes, vamos a tener programas de salud, vamos a tener películas cristianas de esas clásicas que ustedes tienen tiempo que no ven. Vamos a tener programas en vivo, programas para los niños, porque vamos a tener también una sección especial para los niños con mi libro de la Biblia, que va a ser presentado animado. También vamos a tener muchas cosas en esta Semana Santa en la que estamos envueltos todos, porque en esta semana el mundo recuerda la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a esta nueva programación de Telecontacto, el canal de Santiago. Y queremos decirle que aunque el mundo está inmerso en recordarla, en esta ocasión nosotros vamos a analizar algunos aspectos de cómo dice la Biblia que debemos nosotros recordar la semana de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Es sabido que Jesús hizo algunos cambios en la Pascua judía y hebrea que hoy vamos aquí a comentar, analizar, y nos permitimos con la anuencia de ustedes en vuestros hogares comentar cada detalle de ese hecho histórico de la Pascua hebrea. Si queremos, antes de comenzar, un interesante documental sobre la celebración de la Pascua judía, cómo los judíos todavía allí en el Medio Oriente, en Jerusalén, todavía ellos practican estos ritos que fueron establecidos por Dios en el Sinaí, que ellos todavía están efectuando ese mismo rito para estos tiempos. Ritos que ya fueron abolidos, que ya fueron sustituidos por Jesús, pero que queremos darle un vistazo al libro de Números, capítulo 9, versículo del 1 al 4, donde el Señor establece esta fiesta de Pascua para su pueblo. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 9, versículo del 1 al 4. En el segundo año de su salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaban en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés: los israelitas celebrarán la Pascua a su tiempo. Aquí especifica que los israelitas celebrarían la Pascua a su tiempo. Y más adelante dice: el 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos. Es decir, que el Señor está estableciendo esta participación de su pueblo en un rito que se llama la Pascua. Permíteme decirte que esa es la confirmación, porque el rito viene de mucho más allá. El rito viene prácticamente desde el Edén, cuando Adán pecó, que Dios tuvo que sacrificar un cordero para cubrir su desnudez, puesto que ellos se habían hecho un vestido de hojas de higuera. Entonces Dios tiene que cubrirlos con una túnica de pieles. Sí. Y entonces a partir de ahí la descendencia de Adán, incluye usted ahí a Caín y Abel, que fueron a ofrecer en Génesis 4. Sí. Y entonces Caín se disgusta porque Dios aprueba la ofrenda de Caín, que fue un cordero. Es decir, que la observancia de matar un cordero es prácticamente el evangelio en figura desde el Edén.
Y quiero decirle que aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, hay algo interesante. Es en el momento de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Sí. La cita que vos leíste tiene que ver con la confirmación de esto que voy a leer. Sí. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Leo en Éxodo 12, del 1 en adelante. Este mes os será el primero de los meses. Será este para vosotros el primer mes de todos los años. Entonces Dios dice que tomen un cordero, lo sacrifiquen, y entonces dice, si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, se reunirá con otras familias y lo comerán conforme a su comer. Haréis de esto sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomarélo de las ovejas o de las cabras. Déjame explicarte esto de sin defecto. El problema de que el cordero no podía ser ni cojo, ni gacho, ni tuerto, ni con problema de sarna, porque el cordero tenía una misión: representar a alguien que iba a ser perfecto, y es perfecto, Cristo a Jesucristo. Jesús. Por eso San Juan, cuando ve a Jesús que viene para bautizarse en el Jordán, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. Y tú notarás que del cordero que se comieron los israelitas, la sangre fue colocada en los dinteles de la puerta, y la noche que Dios mató los primogénitos de Israel, pasó la muerte. Ningún primogénito del pueblo de Dios murió, porque la sangre los cubrió. Y ese cordero tenía el propósito de mostrarnos el Cordero de Dios que venía y que hace 2000 años se crucificó, y que mi Biblia dice que se crucificó una sola vez. No entiendo cómo la tradición y la gente lo mata cada año y hasta todos los días, diario, más de 8 millones de veces. Sí, señor. Porque todavía no han entendido que este sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue la de morir por cada uno de nosotros, inmolarse, darse Él por nosotros, cargar nuestros pecados. El Señor Jesús vino a hacer un sacrificio para todo el mundo, no para alguien específico, porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a morir por el mundo, a salvar lo que se había perdido, el hombre. Por eso, en esta tarde queremos nosotros introducir un documental sobre los ritos que aún en este tiempo, para este siglo, todavía los judíos celebran allí en Israel. Sí, porque los judíos todavía no aceptan que Jesús fue el Mesías. Ellos están todavía como nación esperando el Mesías. Y es por eso que aún celebran la Pascua. Pero Pablo nos dice en Romanos que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Y ya fue ofrecido. Amén. Entonces, lo que debemos hacer es guiarnos por el hombre que vino a la tierra a morir como un hombre y que resucitó de los muertos. Guiarnos de la palabra de Dios. Él deja este manual, la palabra de Dios, para que nos guiemos por ella, no por hombres. Aquí estamos para analizar lo que el Señor nos da como entendimiento para que podamos entender su palabra. Él dice que a través de su palabra podemos entender todo lo que es el plan de salvación. La salvación no está en manos del hombre, está en manos de Cristo Jesús, el que murió por usted y murió por mí. Por eso hoy queremos presentar este documental llamado La Última Cena, que es el rito de los judíos allá en Israel, para que vayamos viendo lo que ellos practican allá y qué es lo que el Señor nos manda en este tiempo a obedecer, qué es lo que Cristo dijo que debíamos obedecer, no a las tradiciones, no a los ritos, ya eso pasó. El Señor quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Vamos a darle paso ahora a la primera parte de este interesante documental, La Última Cena en Israel. Adelante, señor director.
שבכל הלילות עד אוכלים חמץ ובשר, חמץ ובשר, הלילה הזה. En esta noche, en el mundo entero, millones de judíos sentados alrededor de la mesa preguntan: ¿en qué se diferencia esta noche de todas las otras noches? En esta noche se celebra Pesaj, la Pascua. La fiesta de Pesaj o Pascua judía recuerda la liberación de los hijos de Israel de 400 años de penosa esclavitud en Egipto. El Éxodo, cuando Moisés condujo a más de 600.000 esclavos hebreos con sus escasos bienes de una tierra de idolatría al desierto del Sinaí. «1500 años después del Éxodo, en Jerusalén, también Jesús celebró la Pascua. Para Jesús, esta ocasión no era asunto rutinario. Tenía grandes deseos de compartir esta cena con sus discípulos. El drama que se desarrolló en la noche de Pascua mientras compartían el pan y el vino fue un punto decisivo de crucial importancia en la historia. Jesús habló aquella noche en metáforas, usando símbolos que más tarde se convertirían en doctrinas de la fe cristiana. Representada en innumerables cuadros y otras formas de arte en el mundo entero, esta singular cena de Pascua es más conocida como la Última Cena. La Última Cena tiene lugar en la primavera del año 30 del siglo I, estación en que la Tierra Santa comienza a despertar de un invierno frío y gris, cuando el cauce de los ríos vuelve a llenarse con las lluvias invernales, haciendo revivir la tierra. Estación en la que la flora irrumpe en forma espectacular, anunciando el renacimiento de la naturaleza. También los pájaros nos indican que ha llegado la primavera al volver, una vez más, a construir sus nidos. Los venados corretean por doquier, mostrando ufanos a los nuevos vástagos. Toda la creación se mueve en perfecta armonía, ostentando señales de renovación, como los pimpollos del almendro que anuncian una verdadera fiesta. El pueblo judío también tiene sus ritos de primavera, la Pascua. Ya un mes antes comienzan los preparativos en todo el país. Reunir suficientes provisiones, seleccionar las mejores reses de sus rebaños para el sacrificio pascual, organizarse para el largo camino a Jerusalén. Pascua es una de las 3 fiestas del calendario hebreo en el que el judío está obligado a peregrinar a la ciudad santa. Centenas de miles van a Jerusalén para unirse a sus parientes y celebrar juntos el Éxodo.
Durante los 8 días de Pascua del año 30 de la era común, la provincial Jerusalén se transformó en una ciudad internacional en la que se mezclaban idiomas y dialectos. Su población se decuplicó llegando a 350.000 almas. Este aumento explotó al máximo los recursos y servicios municipales. El alojamiento limitado, ya repleto hasta el tope, obligó a los peregrinos a dormir en carpas o encontrar dueños de casa dispuestos a hospedarlos. Las murallas de Jerusalén difícilmente podrían contener la afluencia de tantos visitantes. La tensión adicional dentro del perímetro de la ciudad creaba un potencial de insurrección en la Judea ocupada. Las autoridades romanas reforzaron su presencia, agregando más seguridad y tensión a un barril de pólvora en potencia. A la guarnición regular de la fortaleza de Antonia, que dominaba la ciudad, se le sumaron tropas provenientes en su mayoría de la capital romana de Cesarea. Como muchos otros peregrinos, también Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén para la Pascua. El camino a pie desde la Galilea les tomó 5 a 6 días. Atravesaron parajes conocidos a lo largo del caluroso valle del Jordán, pasando las noches en aldeas o acampando en huertos de olivos bajo el cielo estrellado. Llevaban poco consigo, confiando en que la divina providencia les suministraría todo lo necesario. A lo largo de su recorrido, más y más personas se sentían atraídas a escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús. Pronunciaba palabras de amor y fe que seducían a la gente. Cautivadas por sus conceptos de compasión y esperanza, las masas iban en aumento. En esta pequeña ciudad de Betania, a 7 kilómetros de Jerusalén, Jesús realizó el más grande de sus milagros, resucitando a Lázaro. Cuando montado en un potro bajó del Monte de los Olivos y entró a la ciudad, fue recibido como un rey. Una gran multitud que había llegado para la fiesta salió al encuentro del hombre que tanto se había hablado, gritando: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». La euforia registrada a su llegada a la ciudad santa creó en los discípulos la impresión de que les esperaba una Pascua alegre. Pero en los días siguientes, los discípulos fueron testigos de una nueva fase en la vida de su maestro. Se había levantado un muro entre Jesús y el establecimiento religioso. El sumo sacerdote Caifás se enfrentaba con un serio dilema. Jesús había creado mucha conmoción y Caifás sabía que cualquier desorden le daría a Roma el pretexto que necesitaba para poner fin a la libertad religiosa de Judea. Para Caifás, Jesús se había convertido literalmente en un verdadero prófugo. Bien, amables televidentes, al presentar este documental en la primera sección, estamos analizando con ustedes y con la palabra como testigo. Tenemos que comentar algo interesante, y es que ahí vimos dos acciones que son interesantes. La primera de ellas
es Jesús limpiando el templo. Correcto. El templo de la época había sido comercializada la religión. Usted sabe que para los visitantes que emigraban, como vimos ahí de todo Israel, emigraban a Jerusalén, Que eran israelitas. israelitas, muchos de ellos llevaban el dinero para comprar su cordero en la ciudad. Y los religiosos, empezando con Caifás, había introducido un mercado de corderos, de bueyes, de novillos y de palomas dentro del templo. Sí, señor. Y habían perdido el respeto del templo de Dios. Y había una profecía que decía que el Mesías iba a llenarse de celo por la casa de su padre. Sí, señor. Y entonces él se llenó de celo, tomó el látigo, lo blandió, porque tampoco la Biblia dice que le dio a nadie, y echó fuera a los mercaderes, soltó los animales, viró las mesas de los cambistas. Y esto tiene un mensaje espiritual profundo, o un doble mensaje. En primer lugar, la casa de Dios, la iglesia, donde se hace el culto de adoración a Dios, tiene que tomarse con la debida y el debido respeto. La casa de Dios no es una casa para relajos y bromas. La reverencia, que significa respeto a Dios, debe ser total y completa en el momento de la adoración. En segundo lugar, el hecho de Cristo limpiar la casa nos dice que también nuestro cuerpo como templo de Dios Debe ser limpiado. debe ser un templo santo en el cual los pensamientos impuros, las acciones incorrectas, y como dice Santiago y Juan, que el pecado viene por las concupiscencias de nuestro corazón. Las concupiscencias no son más que los deseos inmoderados o indebidos como seres humanos. Y puesto que Pablo dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros, Sí, y él dice, el templo que sois vosotros, Es de Dios. santo es. Y es de Dios. Y debemos entonces entender que Jesús quiere también expulsar de nuestro templo, de nuestros corazones, esos mercaderes, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, que están perturbando y quitando la paz del corazón. En esta parte, en Patriarcas y Profetas, hay una parte muy interesante con respecto a lo que usted está comentando. Y dice, este día os será de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando en los años venideros festejaran este acontecimiento, habían de repetir a sus hijos la historia de su gran liberación, como lo dijo Moisés. Es decir, el pueblo tenía la obligación, según Deuteronomio capítulo 6 y los versos 4, 5 y 6, de repetirle a los hijos. Recuerde que la enseñanza pasaba de familia en familia, de modo oral. Comienza en el hogar. Oral. Y entonces el Señor le exigía al pueblo, a los padres de familia, repítalas a sus hijos en la tarde, en la mañana. Y entonces el día de la cena, y se acueste. el día de la cena que se hacía la Pascua, ellos tenían que repetirle a la familia, a los hijos básicamente, todas las bendiciones y cuidado que Dios hubiera tenido con ellos o había tenido con ellos en el desierto. Usted sabe que Dios se manifestó en el desierto dándole pan, maná o trigo del cielo, abriendo el mar muerto, el mar rojo, dándole agua de la roca. Caminaron 40 años y sus vestidos y sus zapatos no se dañaron. Todo eso eran las bendiciones de Dios que había que repetir a la familia. Ahora hay un texto, ahí usted leyó, que eso era por pacto perpetuo de generación en generación. Sí. Esa es una profecía o un mandato condicional, porque el plan de Dios tiene aspectos condicionados y aspectos no condicionados. La condición era que eso era hasta que viniera la realidad, hasta que viniera Cristo. Era perpetuo hasta su momento.
cuando Cristo aparece en el escenario como el Mesías, ya el pueblo judío no tiene que efectuar jamás, si aceptaba a Cristo, ese rito, la Pascua o el rito. Vea usted lo que dice Hebreo. Hebreo capítulo 10. Capítulo 9, versículo 28. No, vamos a leer ahora Hebreo 10, 12 y 14, al 12 y 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos? Un solo sacrificio. Un solo Ya sacrificio. no había que volver a matar cordero. Dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así como una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. El 14. El 14 dice así, así como con una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. También el Espíritu Santo atestigua, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Note que cada vez que se refiere a la muerte de Cristo dice una sola vez. Una sola vez. Es decir, cuando el pueblo judío aceptaba a Cristo, hubiera aceptado a Cristo, ya termina. ¿Por qué lo repiten todavía? Porque el pueblo como nación no ha recibido a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, para nosotros como cristianos, ya Cristo le cambia el sentido a la Pascua judía, constituyendo lo que se llama la Cena del Señor o la comunión, que será comentado en su momento. Sí, vamos a continuar viendo este interesante documental donde nos vamos a encontrar con el desarrollo de esta fiesta judía, que todavía aún en estos tiempos ellos siguen practicando. Continuamos con el documental. Mañana del jueves, a contadas horas antes del comienzo de la Pascua. Al otro lado del valle de Cedrón, lejos del ajetreo de la ciudad, Jesús predijo sucesos futuros. Los discípulos escucharon con atención cuando habló sobre el futuro de Jerusalén y el fin del tiempo. Del Monte de los Olivos descendieron al jardín de Getsemaní, un lugar dilecto de Jesús. La palabra Getsemaní proviene de los vocablos hebreos Gat-Shemanim, que significan almazara. Getsemaní era conocido por la pureza del exquisito aceite de oliva que producía. Debían ocuparse de los arreglos necesarios para la cena de Pascua. Había mucho que hacer y el tiempo escaseaba. Ni siquiera habían decidido dónde participarían en la cena del Ceder. Esperaban que Jesús diese las respuestas. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id a prepararnos la Pascua para que la comamos». Y ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí».
Era ya el 14º día del mes de Nisán, exactamente el mismo día en que 1500 años antes Dios había sacado a los israelitas de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto, con señales y con prodigios. La indignación de Dios hacia los egipcios fue inflexible. Vio la amarga opresión que sufrían los hijos de Israel a manos de los capataces. Oyó el lamento de las madres israelitas cuando los egipcios ahogaron a sus varones recién nacidos en las aguas del Nilo. Envió a Moisés a exigirle al faraón que liberase a su pueblo. Pero el faraón se negó, alegando: no conozco al Señor. La mano de Dios fue diligente al azotar a Egipto con 10 plagas diferentes. Langostas, granizo, ranas y oscuridad avisparon la tierra. Dios había advertido 10 veces al faraón haz que escuchara su voz. El faraón se negó. El Nilo, la fuente de vida de Egipto, del que depende su existencia. El 95% de la población se encontraba a lo largo de sus riberas. La primer plaga convirtió al río en sangre. Fue la venganza divina contra el edicto del faraón de asesinar a los niños judíos. Vuelve a aparecer una referencia a la sangre en la 10ª y más terrible de las plagas, cuando la sangre del cordero sería usada para salvar a los niños de Israel del ángel de la muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. La liberación de los israelitas a mano de Dios fue el punto decisivo de mayor importancia en la historia del pueblo judío. El Éxodo marcó no solo el paso de la esclavitud a la libertad, sino también la aparición de Israel como nación y el establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Después de errar 40 años en el Sinaí, los hijos de Israel se convirtieron en herederos de la tierra prometida. El momento en el que 12 tribus nómades se dispersan en todo el territorio, aprenden a ser agricultores y a labrar la tierra. Con el sudor de la frente cultivaron los fértiles valles y montes. El desierto iba a florecer, tal como los campos producirían en abundancia, recompensando su trabajo. Pedro y Juan descendieron del Monte de los Olivos en dirección a la Ciudad Santa. A pesar de ser temprano en la mañana, los sonidos que provenían de la ciudad reflejaban la actividad de la gente ocupada en los últimos preparativos de Pesaj, la Pascua judía.
Poco después de entrar en la ciudad, encontraron al hombre que estaban buscando. El agua que había recogido era probablemente usada para las matzot, el tradicional pan sin levadura. Preparar la masa con agua pura de manantial era considerado como un acto religioso excelso. Al darse cuenta que el maestro había enviado a los dos discípulos para buscarlo, les extendió la invitación. Acompañó a Pedro y a Juan a la casa en que se hallaba el aposento superior que concordaba con lo que Jesús les había dicho. En el ritual de Pascua, la levadura está estrictamente prohibida. Todo alimento que contiene levadura debe ser alejado de la casa y quemado. Hay que llevar a cabo una búsqueda minuciosa en las despensas, bajo las alfombras, en la ropa o en cualquier lugar en el que pudiera esconderse una miga. Cada uno participa en la limpieza. De acuerdo a fuentes rabínicas, la levadura representa el pecado que nos impide cumplir el deseo de Dios. Pedro y Juan siguieron a su anfitrión a la casa. Durante la fiesta de Pesaj, los habitantes de Jerusalén acostumbraban a abrir sus casas ante desconocidos. La tarea adicional de preparar la Pascua para Jesús y sus 12 discípulos era un cometido de peso. Pero los anfitriones, con toda seguridad, se sintieron honrados de tener a Jesús y sus discípulos en su hogar. Bien, amables televidentes, continuamos con ustedes en este su programa especial de Semana Santa 2011. 24 horas durante 3 días, llevando a ustedes comentarios, enseñanzas, películas y programas y temas especiales relativos a la Semana Santa. Ahora en esta sección del documental que hemos presentado a ustedes en su segunda parte, queremos comentar por lo menos 3 o 4 incidentes. El primero de ellos que hemos de comentar es que son las plagas. Sí. Las plagas tenían un propósito. Usted sabe que lo que había en juego para el pueblo de Dios era la verdadera adoración. Dios había dicho a Moisés, dile a Faraón que deje salir mi pueblo para que me adore y me alabe en el desierto. Y entonces Faraón decía, yo no conozco a Jehová. Y entonces los egipcios tenían deidades varias, múltiples, politeístas. Adoraban el buey apis, adoraban la serpiente, adoraban los piojos, adoraban la rana, multitud de animales. Entonces el río Nilo era el principal, después del sol, el principal dios de ellos. Sí. Entonces el Señor le hiere sus dioses para mostrarle que las deidades egipcias son vanidad, no son nada, que el poder lo tiene él. Hirió el sol con una oscuridad de 3 días. Si fuera un dios, entonces el sol no podía... 3 días le puso a su dios Rab, que así lo llamaban ellos, sí. Rab. Entonces, en 3 días, sin verle la cara al sol, la luz del sol no llegó. Luego vino la primera plaga, que fue el río como sangre. Murieron los peces, murieron los peces acuáticos. Todo se volvió una podredumbre. Si usted pudiera leer la primera de las plagas. Vamos a leer en el capítulo 7 de Éxodo, en el versículo 14, lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está enfurecido y se niega a dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, cuando sale al río, ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, el Señor, el Dios de los hebreos,
me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo a fin de que me sirva en el desierto, y hasta ahora no has querido oír. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, ves por la mañana a la orilla del río, cuando Faraón va El río Nilo. al Nilo? Sencillamente adoraban a las 5:30 o a las 6 de la mañana, adoraban el río. Sí. Se daban unos baños rituales para buscar la bendición del río. Y el Faraón era de los primeros que iba comenzaba el rito. a ese culto. Sí. Entonces, por la mañanita, Dios le está diciendo, el Dios que tú crees que te da bendiciones y que te da vida, es un ídolo. Yo lo voy a demostrar. Y era el río y se volverá sangre. Y usted sigue más adelante y dice que el río se puso como sangre de muerto. Dice, Coagular. aquí sigue hablando el versículo 14. El versículo 17, así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y él no beberá. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Faraón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y arroyos, estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Haya sangre en todo Egipto, así en las vasijas de madera como en las piedras. Es decir, no fue solo el río, toda agua que había envasada, que había en vasija, toda se convirtió en sangre. Esto le muestra a usted el poder de Dios, y Dios lo hizo con el propósito de herir deidades que no eran Dios, y aún así Faraón endurece su corazón. Otra plaga que vamos a comentar es la plaga de los piojos y las ranas. Los magos imitaron algunas plagas. Y algunos milagros también. Precisamente imitando algunos de los milagros, pero no pudieron imitar los piojos. No. Ni las ranas, porque el diablo no puede dar vida. Y la Biblia enseña que esos milagros falsos lo hacía Satanás. Usted lee en el mismo libro, Dice cuando Moisés entró. En el capítulo 8. Escúcheme, cuando Moisés entró, la vara de Moisés se volvió culebra. Sí. Entonces Faraón llama a sus magos y le dice a Moisés como, chivito, los míos saben de eso. Sí. Tiren sus varas. Y la hicieron vara, pero la de Moisés mató o destruyó a las serpientes de los magos. Sí. Y si usted lee a Primera de Corintios, ahí hubo una imitación. Satanás allá voy. copió. Si usted lee a Segunda de Corintios 11, 10, 11, 2 y 13, dice que el diablo mismo, con milagros mentirosos, se convertirá en ángel de luz y engañará con milagros falsos. Primera de Corintios 11, Segunda 11. Segunda de Corintios 11. Busquemos en nuestras Biblias esta... Léame del 13 al 14. Primera de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. 13 al 14. Del 13 al 14. O 13 al 15. Dice: porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. El principio es el mismo. Pablo está diciendo que el diablo y los ministros que él tiene pueden hacer milagros mentirosos. Sí, señor. Y esos ministros de Faraón, eso fue lo que hicieron. Sí, sí, claro que sí. Imitaciones. Falsificando la obra del Señor, porque en este momento Faraón tenía estos hechiceros o adivinos o encantadores. Magos le llamaban. Y eran magos que también hacían una serie de prodigios y milagros para el Faraón, que no eran más que manifestaciones de
de ese principio Sí, que está ahí, sí, que el mismo diablo, a través de sus ministros o sus servidores, sí, obra engaño. Entonces el Señor nos alerta para que ese tipo de cosas, pues no caigamos en la trampa del diablo, no caigamos en la trampa de Satanás, de creer que todos los milagros que vemos por ahí son Vienen de milagros Dios. que vienen de Dios. Primero Dios declara que quienes hacen milagros tienen que andar en su obediencia. Conforme a la ley y al testimonio. Y Sí, si no. no dijeren conforme a eso, es porque no le ha amanecido, según Isaías 28. 28. Entonces, vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Nadie puede imitar las cosas verdaderas de Dios. Dios se manifiesta a través de sus siervos, pero si están en obediencia a Él, si obedecen su palabra, si siguen sus mandamientos, si hacen lo que Él dice, nadie puede estar haciendo cosas de manera melaganaria o practicar las cosas como Él cree que puede hacerlas. No, nadie puede hacer las cosas como usted cree, debe hacerlas Conforme al plan de Dios. como así dice el Señor en su palabra. Y el mismo Jesús hizo la advertencia. En Mateo 24 dijo que vendrían falsos profetas y harían prodigios. En Mateo 7, 21 al 23 también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el Señor está hablando claro a través de su palabra para que entendamos los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo árbol que no da buen fruto ha de ser echado al fuego. Es decir, que el Señor está hablando claro a través de su palabra. No podemos andar obedeciendo las cosas que nos hablan o nos dicen por ahí los ministros. No podemos creer todas las cosas que nos dicen desde el púlpito. Debe ser comparada con la palabra. Si la palabra de Dios lo aprueba y lo acepta, bienvenido sea. Pero si no concuerda con el plan de Dios, de la ley al testimonio y por los frutos, digámosle que no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está hablando claro. Hay que obedecer a Dios, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que hablar conforme a lo que el Señor nos enseña, porque Él dice en su palabra, ejemplo os he dado. Déjeme decirle algo. Usted habla ahora de que hay que oír la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo está aquí. Amén. Porque la Biblia dice que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Claro. Por lo tanto, cualquiera que diga que habla en nombre del Espíritu Santo y viola un principio bíblico, viola un mandamiento de Dios, tiene otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Sí. Vamos a continuar viendo este interesante documental sobre lo que son los ritos todavía en Israel de los judíos, la Santa Cena. Y vimos en el anterior que Jesús mandó a preparar el lugar donde iba a celebrar su rito, o sea, la Santa Cena. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla este rito o este nuevo pacto que Jesús hace allí con los discípulos y en qué consiste. Continuemos viendo este interesante documental sobre la última cena. Era mediodía. Reunidos fuera de las murallas del templo había rebaños de cabras y carneros. En todos los patios de la ciudad de Jerusalén estaban preparando hornos especiales para asar los sacrificios pascuales. Un fino velo de humo cubría calles y barrios, acrecentando la atmósfera festiva.
La harina especial necesaria para preparar las matzot provenía de campos de granos selectos que se cultivaban aparte. Esta tradición proviene del éxodo de los israelitas de Egipto. Su partida repentina no dio tiempo para que la masa subiese, por lo que en Pesaj se come pan sin levadura. Es probable que esta haya sido la antigua forma de preparar pan sin levadura. Después de mezclar harina con agua y de amasar bien la mezcla, se la extendía finito y se la colocaba rápidamente sobre una plancha caliente. Unos momentos después se la daba vuelta. En pocos minutos estaba lista. Quedaba aún mucho por hacer y el tiempo volaba. En la época de Jesús, los rabinos decretaron que todo judío debía participar en la fiesta. Quienes podían donaban dinero, frutas, verduras y cereales. 30 días antes de Pascua, se había reunido y almacenado para los menesterosos todos los productos necesarios para la cena festiva. En el Israel de hoy, al igual que en tiempos de Jesús, Pascua es una época en la que cada uno está sumido en el fervor de los preparativos de la fiesta. Esta cena, conocida también como Seder, que en hebreo significa orden, es considerada como una cena digna de reyes. Los campesinos traen su primera cosecha a los mercados. Las cocinas funcionan a todo vapor. Cocinar para los 13 huéspedes adicionales solo contadas horas antes de la fiesta debe haber sido un verdadero reto. Hoy no pensaríamos dos veces en la sal de la mesa, pero en tiempos de Jesús, la sal era una mercadería rara y preciosa, de la que se dice valía su peso en oro. Felizmente el Mar Muerto estaba cerca, y la sal que proveía a precios accesibles aportaba al renombre de la cocina jerosolimitana. Puesto que no se permitía ningún tipo de pan, en los 8 días de la Pascua el arroz pasó a ser un elemento principal en la alimentación. El arroz, un ramo agrícola exitoso, fue introducido a la región por Alejandro Magno en el periodo del Segundo Templo. El grano era cultivado en el fértil valle del Jula, al norte de la Galilea.
La buena combinación de las precipitaciones pluviales con las tierras fecundas de la zona proveyó a la región de una rica fuente de ingresos. La vid es mencionada por la Biblia 16 veces, quizás para subrayar la importancia de su fruto. También las hojas son comestibles. De hecho, uno de los platos mediterráneos más antiguos son las hojas de parra rellenas. Comentarios rabínicos describen la cocina jerosolimitana como que utiliza gran variedad de condimentos, especialmente al cocinar verduras. Se refieren a los aderezos como enmendadores de alimento, puesto que mejoran el gusto del más sencillo de los platos. Los montes de Judea, una zona montañosa desolada situada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, fue transformada en una región apta para la agricultura. Esto se refleja en nombres como Monte de los Olivos o Betlehem, Belén en castellano, que significa Casa del Pan. Cuando los israelitas comenzaron a cultivar la tierra, fueron bendecidos con una copiosa variedad de productos agrícolas autóctonos. Una de las más grandes innovaciones israelitas fue la construcción de terrazas. Muros de retención detenían la preciada agua de lluvias para fines agrícolas. En ellas, el cultivo prosperaba. Especias como menta, romero y mostaza se beneficiaban de este esmerado trabajo. La construcción de terrazas impidió la erosión de la tierra y agregó una nota de belleza al paisaje. Algunas de las plantas que llegaron a la cocina fueron usadas no solo como condimentos, sino que tenían también usos medicinales y religiosos. Cada detalle era esencial para que los platos fueran atractivos, tanto para la vista como para el paladar. Dos de las frutas más importantes del país, los higos y los dátiles, eran generalmente servidos como postre. Se abría con cuidado las frutas secas y se las rellenaba con diversos tipos de nueces y mazapán. Un surtido de alimentos sabrosos compuesto por platos principales y acompañamientos, mezclas de frijoles, aceitunas cocidas, verduras rellenas, arroz y lentejas, eran solo parte del menú. Se preparaba asimismo platos ceremoniales como el jaroset, una mezcla de nueces, pasas y manzana. Aún existe fuera de la muralla oriental de la ciudad la feria de animales. Al igual que en tiempos de Jesús, cumple un papel social de importancia. Es un lugar de comercio ruidoso, de regateo y de discusiones. Es el lugar en que los atributos de cada animal son examinados detenidamente por si tiene defectos. Esa hubiese sido también la forma en que Pedro y Juan habrían comprado su cordero pascual. La transacción habría sido rápida en el día anterior a la Pascua.
en el espacio. Bien, como venimos comentando, amables televidentes, en este su programa especial de Semana Santa 2011, venimos comentando lo que era la tradición de la cena pascual o cena Pascua hebrea. Y le decíamos que tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números y en Levítico se presenta en Levítico 23 junto a las dos fiestas adicionales que había que presentarse, porque los hebreos tenían tres fiestas especiales. La primera era la Pascua, celebrando su liberación. Pero yo quiero, referente a los corderos, leer algo importante. Dice aquí que el cordero será sin defecto, macho de 1 año, se tomará de cabra o de ovejo, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este cordero, como vimos ahí la gente ya comprando sus corderos para el sacrificio, el pueblo tenía que comprar un cordero limpio, es decir, sin ningún tipo de defecto físico, porque recuerden que iba a representarse a Cristo, el Cordero de Dios, cuyo carácter es perfecto y santo. Aquí también vimos que se echaba fuera la levadura. La levadura en el contexto bíblico tiene un sentido de pecado, y el pueblo debía estar lo más puro posible, y todo lo que podía representar pecado se sacaba de la casa. También vimos el uso de la sal. La Biblia dice que todo sacrificio debía ser sazonado con sal, porque así como la sal da sabor, el cristiano, según Cristo en Mateo 5:13, dice que el cristiano es la sal de la tierra. Es decir, el cristiano con su vida correcta, santa y adecuada, le da sabor a la vida de los que le rodean y le da sabor al ambiente donde vive. El cristiano no puede ser amargado, no puede ser adusto y rostro áspero. Debe ser un hombre cordial, una mujer simpática, una persona agradable. Por eso la sal dentro de ese contexto tiene un símbolo de la persona y su relación con los demás. Así como la sal da sabor, el cristiano está llamado a darle sabor a las cosas de la vida. Otra cosa que hace la sal preserva. El cristiano debe preservar la moral en su ambiente. Debe ser alguien que evite los aspectos de doble filo o de doble moral. Debemos tener una línea vertical, sí, sí, no, no. Y lo que más de ahí dice Cristo es pecado. Y volviendo al cordero, el cordero se elegía el día 10 y se mataba el día 14. Aquí hay algo muy interesante, Olivo. ¿Cómo no? Con respecto al cordero, el mismo profeta Juan, cuando estaba en el Jordán y estaba bautizando allí a los presentes, no lo bautizaba con el Espíritu Santo. Sin embargo, hubo un momento en que Juan, mirando hacia la otra orilla del río, alcanza a ver al Mesías que viene hacia él, y estas fueron sus palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan, por inspiración, reconoce en Jesús que es el Mesías, el Cordero, el que ha de morir en lugar de cada pecador. Por eso hoy día nosotros tenemos a Jesús en el trono celestial, en el santuario del cielo, intercediendo por cada pecador. Es decir, que la labor de Jesús es amplia. Jesús fue cordero, sí, se inmoló. Ahora es sacerdote, hijo, en el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros. y abogado. Y ahora también es nuestro abogado, presentándose en lugar nuestro y presentando sus méritos en lugar de los nuestros. Es decir, que todo lo que gira para la salvación gira en torno al Cordero. Recuerde que los primogénitos de Israel fueron salvados gracias a la sangre del Cordero. Claro. Y fueron puestas ¿dónde?
en el dintel y los postes. Y ahora la sangre debe ser colocada en nuestro corazón y en nuestras mentes, que son, en términos simbólicos, los dinteles. ¿Qué soporta una casa, una puerta? El dintel. El dintel. Entonces, ¿qué soporta la moral y los pensamientos adecuados? El corazón y la mente. La sangre de Cristo debe estar latente en nuestras vidas, día a día, momento tras momento, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Bien, vamos a continuar ahora en esta última parte de este interesante documental, viendo un paralelo a lo que Jesús ya hizo por nosotros y lo que los judíos todavía están celebrando allá en su nación. Vamos a ver ahora la parte ritual cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto, cómo celebra Jesús esta cena pascual, cómo la presenta el Señor, cuál es el simbolismo, a qué nos invita, cuál es la invitación que Cristo nos hace aún hoy, para que entonces sigamos obedeciendo su palabra y haciendo las cosas que Él hizo, para que lo imitemos a Él, porque Él es el Cordero de Dios. Él instituye a través de ese servicio que ejecuta lo que hoy se conoce como la Cena del Señor o la comunión de los fieles. Sí, vamos a continuar con esta última parte para que veamos cómo se desarrolló esta Santa Cena en el aposento alto. Podemos imaginar cómo habría sido este sacrificio observando los rituales de Pascua que en el monte Gerizim llevan a cabo los samaritanos de Israel. Durante 2500 años, los samaritanos han continuado las tradiciones escritas del Pentateuco. Aquí se lleva a cabo hasta nuestros días el antiguo ritual de sacrificio de sangre, declarando que toda la vida le pertenece a Dios. Más de 60 ovejas serán degolladas durante el día. Primero se descuera a los animales y luego se extraen los corazones y pulmones, que son cocidos aparte. Se enciende fuego en hornos, de la misma manera que hace 2000 años en Jerusalén. Cada sacrificio es colocado cuidadosamente en grandes broquetas afiladas, a fin de no romper ningún hueso del animal, tal como lo estipula la Torá. El sacerdote da la señal y los corderos son introducidos a la hoguera. Se coloca encima una parrilla para mantener fijas las broquetas. Para que la carne no se chamusque, se cubre con mantas mojadas que ahogan el fuego. Además, se coloca barro mojado encima para cortar el suministro de oxígeno y retener los jugos de la carne de cordero. En tiempos de Jesús, el gran templo era el único lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios pascuales. Antes de entrar al recinto del templo,
cada persona debía purificarse en un baño ritual llamado mikveh. Un precursor del bautismo, se consideraba que este lavado simbólico purificaba al individuo espiritualmente. Más de 70 baños rituales fueron descubiertos junto a la muralla meridional de la ciudad vieja. Luego de esta inmersión, estas gradas conducían a través de arcos al recinto sagrado. El son de las trompetas del monte del templo anuncia el inicio de la gran celebración. El olor a comida llenaba el ambiente. Tanto el aposento superior como la cena de la libertad estaban listos para recibir a los 13 huéspedes esperados. En tiempos de Jesús, el estatus de la persona se medía de acuerdo al lugar que ocupaba en la mesa. Antes de comenzar el Seder, hubo al parecer una discusión entre los discípulos. Seguramente arguyeron que mientras más cerca a Jesús estaba uno sentado, mayor era el aprecio del que gozaba por parte del Maestro. Podemos suponer que Juan y Pedro esperaban sentarse al lado de Jesús, pues él les había pedido personalmente que preparasen la Pascua. Juan, un hombre comedido y brillante pensador, como lo demuestra claramente su Evangelio, recibió uno de los lugares de honor junto al Maestro. Pero la otra silla al lado de Jesús fue aparentemente adjudicada al único habitante de Judea del grupo, Judas Iscariote. Simón Pedro se sintió profundamente herido. Los discípulos eran un grupo formado por 12 personas muy diferentes que permanecieron juntas durante 3 años. Con toda seguridad, de vez en cuando había controversias y desacuerdos. Fue en esta oportunidad que Jesús decidió enseñar el principio de la humildad. Decidió lavar los pies de sus discípulos, tarea que normalmente uno encomienda al criado. Acercándonos a Pedro, vemos qué desconcertado está. Dícele Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Respondióle Jesús: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Dícele Simón Pedro: «Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza». Jesús no solo enseñó la humildad, sino que lo hizo con mucha compasión. Fue capaz de hacerle comprender a Pedro y así logró calmar los ánimos. A través de los siglos, el pueblo judío ha mantenido el mismo orden tradicional que en tiempos de Jesús. Al lavado de manos durante el Seder le sigue la bendición: «Bendito sea nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos regocijó con el lavado de manos». En esta noche es seriamente expresada la esperanza de que la redención del hombre
Se cree que durante el Seder, el profeta Elías puede entrar anunciando la llegada del Mesías. Por eso, además de las 4 copas del vino del ritual de Pesaj, se pone en la mesa una copa especial para él. Después del vino, se levanta la servilleta que cubre las matzot y se pronuncia una bendición a la que siguen las palabras: este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. El que tenga hambre, que venga y coma. El que necesite festejar, que venga y festeje. De las 3 matzot elevadas, se parte en 2 la del medio, se envuelve un trozo y se lo deja aparte. Es el afikoman, que luego será compartido por los comensales. Ahora comienza la lectura de la Agadá, que narra la historia de los hijos de Israel desde el Éxodo hasta la construcción del templo. El relato es contado con cantos e himnos, recalcándolo con bocados de hierbas amargas, cuando se habla de la dura vida en Egipto, o tomando vino, cuando se glorifica a Dios. Se cree que Jesús y sus discípulos celebraron el Seder en el monte Sión. La gran iglesia de la Abadía de la Dormición se encuentra justo frente al edificio que se supone es el del aposento superior. El lugar atrae hoy a numerosos visitantes y peregrinos, pero solo algunos de ellos saben que es contiguo a la tumba del rey David. Aunque algunos eruditos niegan esta suposición, el lugar tiene una larga historia. En los siglos II y III fue una sinagoga mesiánica. Posteriormente fue renovada por los cruzados. Si este es en realidad el sitio auténtico, al observarlo podemos suponer que Jesús y sus discípulos habrían estado sentados aquí. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del universo, Creador de la fruta de la vid. Jesús comenzó con el Kiddush, la bendición festiva del primer vaso de vino de la celebración. Luego Jesús lo pasó a cada uno de sus discípulos, comenzando por Juan, que estaba sentado a su derecha. Era vino tinto, para recordar la sangre del Cordero que salvó a los hijos de Israel en Egipto. Mientras tomaban el vino, recitaban en silencio la bendición: porque nos diste con amor, oh Dios, nuestro Dios, esta fiesta de las Matzot, fiesta de nuestra liberación. Después de compartir el vino, se elevó una plegaria sobre el pan sin levar. Jesús levantó las matzot y alabó a Dios por proveer el buen pan de la tierra y por la alegría de poder comer matzot. Ahora viene el turno de las verduras amargas, el segundo vaso de vino y la copa especial para el profeta Elías. Y llega, finalmente, el momento de la comida deliciosa y el cordero pascual, preparado por Juan y Pedro. Es una ocasión alegre en que se come, se bebe, se conversa y se ríe. Mientras iban comiendo, hablaban sobre la liberación de los hijos de Israel y la alegría de ser libres. Sabían que mientras más se habla sobre la salida de Egipto, más merecedor es uno de las alabanzas. La mesa era un acopio de abundancia. Era en verdad una cena que atraía tanto la vista como el paladar.
un banquete de reyes, y esa noche cada uno se sentía miembro de la realeza. Pero de pronto, el estado de ánimo cambió. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Después que Judas salió del aposento, Jesús tomó la copa, pronunció la bendición y se las dio a sus discípulos diciendo: tomad esto y divididlo entre vosotros. Y les dijo: esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Y os digo de verdad que jamás volveré a tomar del fruto de la vid hasta el día que vuelva a tomarlo con ustedes en el reino de Dios. Jesús levantó las matzot y dijo: este es mi cuerpo. Esa noche, poseído por su destino y su codicia, Judas se encaminó a la casa de Caifás. Sabía que el sumo sacerdote estaría aún despierto celebrando el ceder. ¿Por qué vienes a esta hora de la noche? En relación a Jesús, tengo que contarte algo.
Patient. Yes, sir. En esa noche de Pascua fueron plantadas las simientes de una nueva religión. Pan y vino se convirtieron en componentes fundamentales de la fe cristiana, la base de la ceremonia de la Eucaristía. Hoy en Jerusalén resuena en sus calles el eco de cánticos del pasado. Dentro de las murallas de esta ciudad eterna existe un mosaico de culturas, religiones e imágenes. Los peregrinos continúan llegando en búsqueda de un descubrimiento espiritual. Poco queda hoy de la Jerusalén que Jesús conoció. Pero una vez al año llena el aire el mismo fervor de los preparativos de Pascua. Es entonces cuando los sones, los aromas y los gustos sirven de constante recordatorio de aquel que compartió su última cena con su gente querida. Bien, amables televidentes, en esta conclusión de este documental en la cuarta parte, hemos visto algunos aspectos especiales de la Cena del Señor, que fue la cena que Jesús celebró, que se ha denominado la última cena. Pero quiero decirle que esa no es la última. Jesús prometió que la última cena sería cuando Él la comiera nueva en el reino de los cielos. Si usted lee a Mateo 26, 29, 28, 29, dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Así que esta no es la última cena, falta una cena especial, Sí, de señor. una mesa kilométrica que Jesús servirá a sus hijos los redimidos. en el reino de Dios a los redimidos. Pues en esta sección tenemos que comentar por lo menos 2 o 3 aspectos. El primero de ellos está el lavamiento de los pies. Antes de cenar, un servicio que debían hacerlo los siervos, debían lavarse los pies, porque recuerde que se caminaba a pie y Sí. el camino era de polvo. Sí, se llenaban de polvo. Y había que darse una especie de lavado de pantorrilla abajo. Sí, señor. Y entonces Jesús espera un poco a ver quién decide hacerlo. Toma la iniciativa. Pero nadie, porque no había un siervo. Y Jesús esperaba que uno de sus discípulos decidiera servir a sus hermanos. Y al ver que ninguno lo hacía, la Biblia nos dice en San Juan 13 que Jesús se levantó de la cena y quitándose su ropa, o sea su manto, tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Leo en Juan capítulo 13, 4 y 5. Jesús lava los pies. Llega a Pedro y Pedro se resiste, porque recuerden que Pedro era medio trueno, medio orgulloso, medio... Y a mí tú no me lavas. Y celote. Y Jesús le dice: si no te lavas, no tienes partes conmigo. Entonces Pedro dice: no, no solo me lava, lávame la cabeza y báñame. Y entonces Jesús dice: no todos, el que está limpio no necesita bañarse. Y ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué he dicho? Que es mencionado. Entonces Jesús lava los pies de los discípulos. Este acto debe seguirse porque Jesús dijo en el versículo 13 de Juan 13: y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que Jesús instituye el rito de la humildad, como se llama eso, de lavar los pies, para quebrar el orgullo humano que corroe el corazón de la gente
Y los cristianos no estamos exentos de la posibilidad del orgullo. De hecho, existen dos tipos de orgullo en el cristiano, el orgullo de necedad y el orgullo espiritual. Yo tengo, sé más que usted, yo sé de eso, usted no sabe. Ese es el orgullo peor, el orgullo espiritual. Entonces, para quebrantar esos orgullos, Jesús instituye el lavado de los pies y dice, deben hacerlo unos a otros. Es decir, la cena del Señor debe empezar con el rito de lavarse los pies. Y debe de practicarse este tipo de rito dentro de la iglesia con los hermanos, es decir, hermanos con hermanos deben de... La congregación unos con otros. Sí, efectuar este rito porque es un mandato del Señor. No solamente que el pastor o el ministro se lave en los pies o alguien vaya en especial a lavarle los pies. No, en algunos lugares cogen 12 niños y lavan 12 niños de manera simbólica. No, es unos señor. Con otros. Y entonces Jesús después de eso se vuelve a la mesa y dice el verso 26 de Mateo 26 hasta el 30. ¿Qué cosa? Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego, esta es la primera parte, es decir, Jesús toma el pan y lo parte y lo da a sus discípulos como algo que el Señor está simbolizando en este momento, de que su cuerpo sería entregado por vosotros, sería entregado por ustedes. Ese es el simbolismo del pan en ese momento. Cristo se está presentando Él como el pan de vida. Por eso en ese momento Él dice, tomad este pan, comerlo, porque por vosotros será entregado. Mi cuerpo. Mi cuerpo, es decir, está hablando de su cuerpo. Déjeme decirle que el término esto es un pronombre impersonal en primera persona. Sí. Se refiere a Cristo mismo. Nosotros no creemos en la transustanciación. No, señor. La transustanciación es una doctrina establecida por la Iglesia Popular que dice que con la palabra del ministro, con una palabra se transforma el pan en cuerpo y sangre, y eso no es posible. No. Porque si usted toma la Biblia, entonces tendría Jesús no solamente que ser pan, tendría que ser una puerta, porque sí. Él dice, yo soy la puerta en Juan 10. Sí, también. Entonces también debería ser agua, porque Él dice, yo soy el agua de la vida. Entonces no podemos y yo tomar... soy la roca. Entonces debiera ser una piedra. Pero eso de decir que Jesús, el pan se transforma en cuerpo y sangre, eso yo lo respeto a los que creen, pero no lo puedo compartir. Porque la Biblia dice en Isaías 44, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué? Una pregunta. ¿A piedra? ¿A hierro? ¿A yeso? No. Y yo agrego, ¿a pan? Imposible. Jehová no se puede comparar ni transformar en eso. Y entonces luego Dice toma la copa y ¿qué dice? Ninguna semejanza de mí. Exacto. Entonces, en el capítulo 26 estamos leyendo, El verso... vamos a leer el verso 27. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre y del nuevo pacto que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. No podemos decir que fue el vino que se vertió. No. Fue la sangre de Jesús. Por lo tanto, Jesús está hablando de su propia sangre que ha de ser derramada. Recuerde que la sangre del cordero era la que limpiaba de pecado y protegía. Entonces Jesús está prediciendo que su sangre, no una copa de vino, va a ser derramada. No. Es su sangre, como el cordero que se inmola. Y yo quiero decirle que el apóstol... sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecado. Y entonces note lo que dice San Pablo en 1 de Corintios 11, y voy a leerla. Porque el 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también nos es enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Todos sabemos que quien se partió en la cruz Fue Jesús. no fue un pedazo de pan. No, Señor, El pan es un símbolo, de Jesús. una tipología que recuerda que Jesús se partió por nosotros. Y dice, haced esto en memoria de mí. No dice la Biblia que lo celebremos con eso, sino un memorial, Hacia Él. una memoria. En ningún Una lugar reverencia. dice, en ningún lugar dice que esos elementos son literales No, para señor. convertirse en cuerpo y sangre. Y entonces dice Pablo, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres este vino, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. Y aquí tú encuentras algo interesante. Mira cómo es que se anuncia la muerte del Señor. No es rememorando la pasión en cosas como un drama, No, sino no. comiendo y bebiendo la copa y el pan. Y compartiendo Y con los dice, y hermanos. las veces que lo bebieren, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. De manera que cualquiera que come ese pan indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, que no se puede comulgar, tomar la comunión sin los dos elementos. La tradición se basa, bueno, donde está el cuerpo está la sangre. No. Y solo te da supuestamente el cuerpo, porque ahí dice que está la sangre en el pedazo de pan. No, la Biblia dice, tome pan y beba vino. Sí, porque hay que compartir. Porque eso es completo. Debe ser un servicio de dos elementos, pan y vino, no solo pan. Y además de eso, cuando se celebra en realidad lo que es la Santa Cena, se hace en la iglesia con toda la congregación. No, y no hay que hacer un desfile. No, y allí se le da a todos los hermanos, se le da el pan simbólico. Pan sin levadura. Sin levadura, el pan simbólico, y se le da el vino o el jugo de la vid, es decir, se no le dan se puede dar vino fermentado. No, señor, tampoco. Así como el pan es sin levadura, también el vino debe ser sin fermentación. Porque tanto los fermentos como la levadura son símbolos de pecado. Sí, señor. Y no se puede representar a Cristo por un vino fermentado o por un pan con levadura. Ahí vimos también un detalle muy interesante, y es que los judíos en su cena tradicional dejan una copa sola en medio de la mesa para simbolizar que le están dando o otorgándole el vino al profeta Elías. Eso es añadidura. Eso es añadidura. Y era una costumbre debido a que había un texto, o hay un texto en la Biblia, donde dice que el profeta Elías vendría para el fin. Eso es simbólico, eso no es literal, porque Elías está en el cielo. Sí, recuerde señor. que cuando la transfiguración, Elías bajó con Moisés a darle ánimo a Cristo en el monte de la transfiguración. Los dos. Ese Elías ya no es literal. Ese es un Elías que significa un mensaje o un mensajero con el mismo espíritu del mensaje que Elías predicó en sus tiempos, sí, señor. Volviendo a los padres a los hijos y los hijos a los padres e invitando al arrepentimiento. Sí, entonces, en conclusión, vemos que aquí esta representación está llena de muchas cosas que no están establecidas en la Biblia, que muchas son tradiciones añadidas a esta celebración de Pascua, que Jesús sí estableció la Santa Cena como un pacto para que mañana, hoy y para siempre estemos recordándolo a través de este rito o este sacrificio que se debe hacer en la iglesia con la congregación. Recordemos que lo que es santo, en santidad se debe celebrar. Lo que es santo no se debe celebrar fuera del templo. Dios llama a la Santa Cena un rito santo, por lo tanto no se hace popular fuera, sino que se hace dentro del templo, con los feligreses, con los hermanos, celebrándolo en comunión. Así es que, por favor, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a oír el Espíritu Santo que nos habla cada día y nos busca para que entendamos su verdad. Queremos agradecer
a las personas que nos han ayudado para que esta programación de Semana Santa 2011 pues sea posible en este su canal Telecontacto, el canal de Santiago. Queremos agradecer a José Estrella de José Comunicaciones, que siempre nos está apoyando en esta programación y siempre en los trabajos que hacemos también en el programa Hay una Esperanza. También queremos agradecer a De Esteban, también a Centro Hierro Rafa, a Frandi Computer, a Mirza S.A. en la persona de Anulfo Rodríguez. Queremos también agradecer a la Boquidón Dominicana, que también se hace presente en esta programación especial cada año, a José de José Punta de Eje y su esposa, que cada año nos dan la oportunidad de tenerlos con nosotros en este programa especial. También a Pedro Rodríguez de la cooperativa La Altagracia, relacionador público de ella. También a el doctor William Alvar, que es gastroenterólogo, que trabaja en la clínica Bonilla. También tenemos a Víctor Herrera, Plásticos Herrera. También a Ramón, don Ramón de Repuesto Santiago, que está ubicado ahí en la Jacinto Dumí, número 6, casi esquina Bartolomé Colón. Gracias a don Ramón por apoyarnos en esta programación especial de Semana Santa, así como a Colinas Small, en la persona de Wilson Pérez. Y queremos agradecer también a todas las personas que de una manera u otra nos han apoyado y nos van a ayudar para que esta programación siga hasta el sábado a la medianoche. También cuando usted quiera un repuesto de calidad, ¿a dónde lo podemos encontrar, Olivo? No olvide que en José Punta de Eje, que se encuentra en la avenida Circunvalación número 9 en Nivaje, usted puede encontrar no solamente una punta de eje, usted puede encontrar algo especial como son tren delantero, repuestos en generales y todo lo que usted requiera como un artículo para su vehículo usado o nuevo, lo va a encontrar en José Punta de Eje. Ahí estamos en la avenida Circunvalación número 9. Avenida Circunvalación número 9, Nivaje. Sí, con el teléfono 809-471-3550. Ahí está José Comunicaciones. Todo lo que usted quiera para su vehículo, repuestos, nuevos, usados. Allí está José Beltré, atendiéndole amablemente junto a su esposa, que están ahí en la avenida Circunvalación número 9, José Comunicaciones. Está su esposa, que está también para atenderle de manera muy amable, para que ustedes se sientan bien en esa tienda que está repleta de muchos repuestos, tanto nuevos como usados. Óigase, ahí no se sabe decir no hay. Donde José Punta de Eje siempre hay cualquier pieza que usted necesite. Todo lo que usted busque para su vehículo. Además de eso, los mejores precios. No hay en Santiago una persona que venda repuestos usados como lo vende José Punta de Eje, porque allí la amabilidad, la cortesía de José son las que imperan. Vaya ahora mismo a la avenida Circunvalación número 9 en Nivaje. Ahí está José Comunicaciones. También tenemos a José Punta de Eje, perdón. También tenemos a Centro Hierro Rafa. Centro Hierro Rafa está ubicado en la avenida 27 de febrero. Ahí está todo lo que usted busque en hierro. Centro Hierro Rafa, del señor Rafael Hernández Rafa. Desde una varilla de un cuarto de pulgada hasta una viga H de 12 pulgadas de ancho. Sí, ahí tenemos lo que usted quiera para la construcción. Tenemos adornos, tenemos varilla, tenemos soldadura, tenemos lo que usted busca para la construcción en Centro Hierro Rafa. Estamos en la avenida 27 de febrero, casi llegando al Palacio de Justicia. Ahí está Centro Hierro Rafa. Visítenos ahora, porque allí estamos para servirle y para que usted entienda que cuando usted quiere hierros, cuando usted quiera un adorno, cuando usted quiera algo importante, en Centro Hierro Rafa le acomodamos el presupuesto. Allí no hay problemas con el presupuesto.
Ahí está su hijo, que está para atenderle amablemente también. Y ese personal capacitado en Centro Hierro Rafa, un servicio rápido y a domicilio. Centro Hierro Rafa está ubicado en la 27 de febrero, casi llegando al Palacio de Justicia. Llegue allí para que la economía en la construcción sea una realidad. Centro Hierro Rafa. También queremos decirle que cuando usted quiere un repuesto original, de verdad, vaya a Repuesto Santiago. Repuesto Santiago está en la Jacinto Dumí, número 6, casi esquina Bartolomé Colón. Ahí está don Ramón y todo un equipo de jóvenes capacitados en Repuestos y Accesorios Santiago. Visítenos, es una tienda donde le atendemos de inmediato. No importa la cantidad de personas que vayan allí. Allí tenemos un equipo entrenado especialmente para atenderle de inmediato. Su pieza original, no hay problema. Vaya a Repuesto Santiago, porque allí estamos con todo lo que son repuestos para vehículos americanos o japoneses. Repuesto Santiago, en la avenida Jacinto Dumí, casi esquina Bartolomé Colón, con su teléfono 809-971-9206. Y algo que hay en Repuesto Santiago, que si su repuesto que usted busca no está, se lo trae de Estados Unidos en cuestión de 2 días o 3. Sí, porque ahí tenemos un gran servicio también a domicilio. Usted puede pedir su pieza porque ahí tenemos eficientes personas que están para llevarle su repuesto a su lugar, a su casa. Así es que Repuesto Santiago, de don Ramón, que está por ahí, atendiéndole él también personalmente para que usted se lleve la garantía de lo que es una tienda que vende barato y confiable. Repuestos Santiago. También para cuando usted quiera una computadora en precio especial, vaya a Frandy Computer. Frandy Computer está en la avenida de los Ciruelitos, la avenida Buenos Aires en Santiago, con el teléfono 809-295-9890. Frandy Computer. Tenemos gran especial de computadoras desde 4,650 pesos en adelante. Usted puede llevarse una maravillosa computadora. Frandy Computer, la única tienda donde usted va a encontrar una computadora equipada desde arriba hasta abajo. Tenemos accesorios, tenemos celulares, tenemos todo lo que usted busca en Frandy Computer. Estamos en la calle 2, esquina 3, Buenos Aires, Santiago, con su teléfono 809-9295-9890. Frandy Computer. Bien, amables televidentes, ya hemos llegado a la parte final de lo que ha sido esta programación. Hoy hemos presentado la última cena judía, es decir, el último rito de los judíos en Israel. Y la institución de la cena o comunión por parte de Jesucristo al celebrarla. Sí, esta noche continuaremos presentando otros programas, como continuará la programa ahora con los 2 pactos, un interesante documental o conferencia dictada por el pastor Esteban Bor. Vamos a ver en lo inmediato los 2 pactos, tanto el pacto antiguo como el pacto que hizo Jesús, explicado magistralmente por el pastor Esteban Bor. Buenas tardes y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Para que estés siempre comunicado con los mejores equipos, las mejores atenciones. Ven a José Comunicaciones. Sí, ven a José Comunicaciones de Colinas Mall con una inmensa variedad de modernos celulares y accesorios que tenemos para ti. Compra o activa tu celular con un plan control, habla claro y prepago. Además, internet flash, líneas residencial y de negocios. Claro TV. Claro TV. De soluciones.